18.915 gramos de una sustancia bioquímica que contenía solo carbono, hidrógeno y oxígeno en una atmósfera con exceso de oxígeno. El análisis posterior resultó en la producción de 18.972 gramos de dióxido de carbono y 7.749 gramos de agua. Nos piden determinar la fórmula empírica de la sustancia. Entonces, vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Pero antes de abordar los procedimientos debemos identificar dos cosas. Lo primero, no nos están dando la masa molar verdadera de la sustancia. Por lo tanto, vamos a asumir que la masa molar se asume a priori como igual a la masa dada en gramos sobre mol, lo cual nos va a simplificar ciertos cálculos. Por lo tanto, vamos a asumir que el 12.915 también funciona como gramos sobre mol. Lo segundo, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, pero solo tenemos las sustancias reservorias del carbono, que es dióxido de carbono, y la sustancia reservoria del agua, del hidrógeno, que es agua. El oxígeno no tiene sustancia reservoria, así que el oxígeno es lo que llamamos el elemento de cola, siendo el último elemento que vamos a calcular. Establecido esto, procedemos a realizar el procedimiento. En este caso, partimos desde las masas, así que pues el análisis de combustión para masas es el siguiente en su factor de conversión. Hay que hacerlo elemento por elemento para los elementos distintos del elemento de cola. En el primer cociente vamos a establecer la masa en gramos del producto clave. En este caso va a ser carbono. Su producto clave es dióxido de carbono, CO2. Hay que estar conscientes que la masa molar del CO2 es 44.01 gramos sobre mol. Entonces, como vemos diciendo, necesitamos la masa del producto clave, dióxido de carbono, 18.942 gramos de CO2, dividido entre la masa dada del reactivo clave, que sería 12.915 gramos de R. Esto porque el reactivo clave no tiene ninguna identidad asociada en el enunciado. Luego proceden las dos conversiones triviales de gramos a moles. Entonces, gramo de dióxido de carbono que multiplica, necesito moles dividiendo. Del otro lado tenemos gramos de reactivo clave dividiendo, los necesito multiplicando y dividiendo moles. El mol lleva la unidad teórica. Los gramos en una mol de dióxido de carbono es su masa molar 44.01. Los gramos en una mol del reactivo clave no está dada la verdadera masa molar. Por lo tanto, asumimos a priori que será el mismo valor y masa dada para el enunciado. Esto es un atajo matemático meramente que nos va a permitir hacer la corrección posterior. Una vez que ya tenemos los moles, lo único que quedaría es invocar el subíndice. Esto para poder operar en lugar de moles del dióxido de carbono, en moles del elemento, que sería carbono, pues el dióxido de carbono es el reservorio del carbono. En este punto podemos ejecutar el análisis dimensional y un análisis numérico. Gramos de dióxido de carbono que multiplica y divide, gramos de reactivo que multiplica y divide, 12.915 que divide y multiplica, moles de dióxido de carbono que multiplica y divide, se cancela. El resultado, por lo tanto, se expresa como moles de carbono presentes en una mol del reactivo clave. Y operamos la aritmética. En la calculadora tendríamos, por lo tanto, 18.942 sobre 44.01. El resultado es de 0.4304, que vamos a anotar porque no lo podemos redondear aún. Eso porque no usamos una masa molar verdadera. Después hacemos la corrección. Lo que sigue es determinar para el hidrógeno. Entonces tendremos que el reservorio de hidrógeno es agua, H2O. Su masa molar es 18.02 gramos sobre mol. Así que comenzaremos con la masa dada de agua, 7.749 gramos de agua, en el formato del factor de conversión químico, dividido entre la masa dada del reactivo clave.
Lo que prosigue son dos factores de conversión triviales para convertir de gramos a moles. Primero de agua, de gramos, a moles del reactivo clave. El mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol corresponden a la masa molar 18.02. Nuevamente, en el otro factor de conversión, el mol lleva la unidad teórica y los gramos aquí no los podríamos sacar porque nuevamente no tenemos la masa molar verdadera y por lo tanto asumimos a priori que la masa dada va a estar en gramos sobre mol. Por lo tanto, ese mismo valor lo colocamos acá y después vamos a hacer la corrección. Finalmente, voy a relacionar una mol de agua con los moles de hidrógeno atómico. Y habrían 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua. El análisis dimensional es homólogo. El resultado quedaría en términos de una mol de reactivo y moles del elemento. Y operamos la aritmética. Y también podemos cancelar este valor numérico. De forma tal que a la calculadora operamos únicamente 7.749 por 2 sobre 18.02. El resultado es de 0.8600. Finalmente, el elemento de cola, oxígeno, cuyo algoritmo para el factor de conversión es el siguiente. Iniciamos planteando que hay una mol del elemento de cola, es decir, una mol de oxígeno atómico, entre la masa molar en gramos del elemento de cola, es decir, 16.00 gramos de oxígeno atómico. En el siguiente paso tenemos un factor de conversión entre los gramos de oxígeno que salen del cálculo de conservación de masa en gramos en una mol perfecta del reactivo clave. Necesitamos la masa molar del reactivo clave, pero nuevamente el ejercicio no lo está dando. Por lo tanto, vamos a asumir a priori que es la masa dada, es decir, 12.915, menos la suma ponderada de moles de elemento por masas molares. Entonces, para carbono es 0.4304 por 12.01, más para hidrógeno sería 0.8600 por 1.01. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Gramos de oxígeno que divide y multiplica se cancela. Por lo tanto, el resultado queda expresado como en moles de oxígeno presentes en una mol perfecta del reactivo, que es lo que pretendemos calcular y operamos la aritmética. El 16 que está dividiendo lo puedo operar como 16 elevado a la menos 1. Multiplico y abro paréntesis 12.915 menos, abro paréntesis, 0.4304 por 12.01 más 0.86 por 1.01. El resultado es 0.4298. Ahora lo que voy a hacer es elegir un elemento ponderador. Entonces, el elemento ponderador va a ser el que tenga la menor cantidad de sustancia, es decir, carbono. Carbono es el elemento ponderador. En consecuencia, vamos a asumir a priori que él va a tener exactamente un mol de carbono en cada mol del reactivo. Para el siguiente elemento, lo que hacemos es plantear como un factor de conversión, en el cual una mol de reactivo está dividiendo, la necesito multiplicando y dividiendo los moles de carbono, que serían 0.4304. En el siguiente caso, tomaríamos el oxígeno y el mismo factor de conversión, con lo cual moles del reactivo clave que multiplica y divide se cancelan en ambos. Y el resultado se expresa como moles de un elemento en una mol perfecta del elemento ponderado, tanto para hidrógeno como para oxígeno. Y lo único que quedaría es operar esa aritmética. 0.86 sobre 0.4304. El resultado es 1.99 redondeados. Para el segundo, 0.4298 sobre 0.4304. El resultado es de 0.99, se redondea a 1. Con estos resultados ya podemos inferir la fórmula molecular. Entonces, carbono 1, hidrógeno 2, oxígeno 1. Entonces anotamos la respuesta.
carbono 1, oxígeno 2, hidrógeno 2, oxígeno 1. Esta sería la respuesta por factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra. Entonces voy a necesitar el teorema para calcular el subíndice dadas las masas, que es este, y el teorema para calcular el elemento de cola, que es el oxígeno, es este de acá. Este lo debo usar dos veces, porque hay dos elementos diferentes del elemento de cola. Así que comenzamos a operar. Primero para el carbono. El subíndice del carbono en el producto implica que debemos identificar el reservorio. Para carbono, el único reservorio posible es el dióxido de carbono, CO2, masa molar 44.01 gramos sobre mol. Entonces, continuamos. El subíndice del carbono en el dióxido de carbono es un 1. La masa del dióxido de carbono en el enunciado es 18.492. La masa molar es 44.01. Gramo sobre mol, gramo que multiplique divide se cancela, gramo sobre mol que multiplique gramo sobre mol que divide también se cancela. Por lo tanto, todo esto se opera sin unidades, que es lo que esperamos de un subíndice en el lenguaje del teorema de álgebra. Luego viene la masa del reactivo dada, 12.915 gramos. Y nuestro problema, que es la masa molar del reactivo clave. Como no dan la masa molar del reactivo clave, asumimos a priori que su masa molar tiene el mismo valor que la masa dada. Así que será 12.915. En este punto, entonces, podemos cancelar el plumazo, la masa dada del reactivo. Y hacemos lo propio para el segundo elemento, hidrógeno, cuyo reservorio es agua, por masa molar 18.02. Entonces, estamos calculando el subíndice del hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en el agua es un 2. La masa de agua, 7.749. La masa molar del agua, 18.02. La masa del reactivo es 12.915. Y la masa molar del reactivo es 12.915, que estamos asumiendo a priori. Por lo tanto, para este punto podemos cancelar analíticamente esto y operar únicamente los valores. Recuerde que este trucazo solo se puede aplicar en las análisis de fórmula empírica. Tenemos la masa molar verdadera, pues sustituimos los valores correspondientes. Ahora simplemente operamos los valores para estos dos. Para carbono 18.942 sobre 44.01. El resultado es de 0.4304. Para el hidrógeno, entonces sería 2 por 7.749 sobre 18.02. El resultado es de 0.8600. Finalmente, el elemento de cola oxígeno. La masa molar del oxígeno es 16.00 gramos sobre mol, que divide se cancelará con el gramo sobre mol que multiplica, que sale como factor común del paréntesis grande. Por lo tanto, solo operamos valores sin unidades. La masa molar del reactivo nuevamente no la están dando, por lo tanto asumimos que es la misma masa dada, 12.915, menos la suma ponderada de subíndice y masa molar. El subíndice del carbono dado acá es esto multiplicado por la masa molar del carbono, 12.01, más el subíndice momentáneo del hidrógeno es esto multiplicado por 1.01. Y operamos esa aritmética. Entonces sería 16 elevado a la menos 1, muevo a la derecha, abro paréntesis, 12.915 menos, abro paréntesis, 0.4304 por 12.01 más 0.86 por 1.01. El resultado es 0.4298. Ahora lo que vamos a hacer es elegir el elemento ponderador. Entonces, el elemento ponderador será en este caso el que tiene menos moles. Bueno, el que tiene el subíndice más pequeño sería carbono. Por lo tanto, el subíndice de carbono verdadero en la fórmula empírica es un 1. Y determinamos los subíndices de los otros dos elementos, que los vamos a expresar como subíndice de hidrógeno entre subíndice de carbono, y operamos sus valores.
Para el hidrógeno tenemos 0.8600 sobre el del carbono 0.4304. 0.86 sobre 0.4304. El resultado es 1.99 redondeados. Para el del oxígeno, pues tomamos oxígeno y dividimos entre el subíndice del carbono. Por lo tanto, tomamos el valor que salió para oxígeno, 0.4298, y lo dividimos entre el del carbono, 0.4304. Y operamos la aritmética. 0.4298, 0.4298 sobre, no sé por qué me sale ese 0, por eso tenía el bloqueador de números activo. Entonces 0.4298 sobre 0.4304. El resultado es un 1. Por lo tanto, el subíndice del carbono es un 1, el subíndice del hidrógeno es un 2 y el subíndice del oxígeno es un 1. Bueno, en estos cocientes se debería expresar como 2 sobre 1 y 1 sobre 1, porque estamos expresando para un cociente de subíndices. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de análisis de combustión en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.